Hoy termina el coloquio de IDEA, un espacio en el que se dan cita la mayor parte de aquellos que toman definiciones en materia económica en la República Argentina, inversores, empresarios, las distintas patas de una Argentina que en este momento tiene la presencia de funcionarios nacionales. Ustedes lo están viendo allí al presidente Mauricio Macri, que abrió el coloquio de IDEA en el día del inicio, algo que no sucedía hacía más de una década. La presencia de funcionarios, tanto del oficialismo como de la oposición, y en la jornada de hoy, en el cierre, la gobernadora María Eugenia Vidal será la encargada de llevarlo adelante. Será en un ratito, todavía no llegó hasta el lugar, pero vamos a hacer un análisis de lo que ha ido pasando a lo largo de estas jornadas en la ciudad de Mar del Plata, allí en el coloquio de IDEA, con nuestro compañero Juan Dillon, a quien ya tenemos vía Skype. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Qué dice usted? ¿Cómo está? Muy bien, esperándolo ansiosamente para charlar sobre esto. Bueno, pero yo esta semana la gente anduvo por todos lados, sobre todo en Mar del Plata. Exacto. Digo, la gente importante, entre comillas, ¿no? Los señores que manejan algunos de los temas importantes en materia económica en la Argentina. Así es. Bueno, la verdad, una semana con muchas definiciones en realidad sobre lo que se viene hablando en materia económica en los últimos tiempos. Es como, obviamente, el preludio del año sintetizado en uno de los coloquios o en uno de los eventos más importantes desde el punto de vista empresario. Sí. Obviamente después vendrá la fiesta anual de la Unión Industrial Argentina, que también es otro evento de calendario para lo que es las empresas y también para las definiciones políticas. En cuanto a lo económico, a ver, repito, deja el repaso de lo que se viene hablando durante todo el tiempo. Quizás en estas horas estamos diciendo poco sobre qué va a pasar con el aumento, finalmente si se va a otorgar o se va a extender el bono a fin de año, si este bono va a ser con un piso, no va a ser con un piso, a dónde se va a extender, qué sectores puede tocar y cuál es la posición básicamente de los hombres de negocios. Me parece que se hizo un poco de foco en lo que es la coyuntura de lo diario, en esta situación que se va a resolver el miércoles que viene, en una reunión ya en lo que será el diálogo que convoca el gobierno, y después con apostillas de todo, te diría. Absolutamente. De las que se te ocurran, digo, desde Cristiano Ratazzi bailando con Natalia Oreiro hasta la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, diciendo si no trabajamos entre todos juntos no podemos terminar con la pobreza. Digo, en ese abanico todo lo que se les ocurra. Incluso Margarita Stolbizer haciendo una explicación o diciendo, bueno, no solamente están aquellos que cobran la coima o los hechos de corrupción, sino están aquellos empresarios que lo pagan, y los llamó a los empresarios a no prenderse de esta situación de corrupción que vive estructuralmente la Argentina. Claro. Definiciones, inclusive también en materia de corrupción, de decir, bueno, que la corrupción finalmente es un problema de la cultura argentina. Digo, me parece que ha pasado de todo. Ahora, lo que siempre deja, y uno que ha vivido los coloquios, no en esta oportunidad, pero sí en otras, estando allí, me parece que en estas cosas, y sobre todo a la gente, le queda la sensación de que ojalá que más que una idea sea un coloquio que lleve estas ideas a la práctica, porque si no es simplemente un diagnóstico, los diagnósticos pueden ser muy interesantes, como el debate que hubo hoy entre distintos economistas, con algunas definiciones muy tajantes, por ejemplo, de Miguel Bay con respecto a la economía, al futuro de la economía, a cómo tienen que ajustarse incluso las paritarias para el año que viene. Federico Sturzenegger también hace un ratito con definiciones de cuál va a ser, incluso dijo en 2 años se puede bajar la inflación argentina por debajo de el índice, es decir, mucho antes de lo que piensa o por lo menos promete el gobierno, pero vuelvo a repetir. Pasar de las ideas a la práctica, porque si no son simplemente cuestiones de diagnóstico. Claro. Ahora, en esa cosa de las cuestiones de diagnóstico y la idea de pasarlo a la práctica, estoy pensando y te lo pregunto, te lo traslado como inquietud, si la convocatoria o la propuesta de la apertura de este coloquio de IDEA que estuvo a cargo del presidente Mauricio Macri, algo que no sucedía, lo decíamos antes, hacía más de una década que no había un presidente allí abriendo el coloquio de IDEA, invitados habían estado todos, digo, proponiendo ampliar el diálogo, reunir a los diferentes sectores para trabajar conjuntamente para luchar contra la pobreza, para cumplir con algunas expectativas económicas. Digo, ¿esto puede resultar ese paso del diagnóstico a algún inicio de práctica? Mira, me parece que la situación de la convocatoria excede el marco del coloquio de ideas. Sí, me parece que hubo una señal de cierto inicio de un diálogo distinto del presidente, una cierta reconciliación en lo político, porque no fue a retar. Es cierto que los gobiernos anteriores, sin dar presencia sobre el coloquio, lo que sí desde la afuera
retaban al empresariado. Me parece que fue una situación donde el presidente quiso volver a cierta complicidad y necesidades mutuas entre los empresarios, sindicalistas, incluso que estaban. Así que, pero digo, excede el coloquio de ideas porque me da la sensación, y todos tenemos la sensación, que hay una conducción o ha habido una serie de conductas por parte incluso desde el Vaticano y la reunión que va a haber el fin de semana con el Papa Francisco para que el gobierno entienda que en una situación donde obviamente se pueden empezar a ver ciertas tendencias, como por ejemplo la inflación que también conocimos esta semana, ya con cierta idea de que puede descender, pero que el camino del descenso de la inflación viene atado de una situación económica muy compleja, por lo cual me parece que esta convocatoria del día miércoles tiene que ver más con un aspecto político central de una necesidad de diálogo que tiene que entablar el gobierno te repito, a algo que haya surgido en el contexto de una reunión de empresarios, o por lo menos de una idea de convocar a sectores empresariales o productivos. Juan, algunos de los colegas que cubren hace 19 años, 20 años, etcétera, los coloquios de idea, hablábamos el otro día con Claudio Chiarutini, un poquito charlando así de manera improvisada, pero le preguntaba sobre el tema del clima que se vive en el lugar. Él decía que el clima era bastante amable en términos de las expectativas que había desde el lugar de los empresarios y que desde el lado del gobierno lo que se esperaba era tener un diciembre con mucha calma y que ese era un poco el motivo de la presencia de varios, entre ellos la ministra Carolina Stanley, que recién la mencionábamos, de Desarrollo Social, la idea de ir llevando todo esto encaminado a un diciembre en el que se puedan pasar las cosas en calma. ¿Cómo lo lees vos? ¿Cómo lo percibiste vos? A ver, es histórico lo que es una encuesta que hace D'Alessio, no me acuerdo el nombre de D'Alessio, pero bueno, es muy conocida la encuesta que hace, sí. Y obviamente eso muestra el clima que tienen los empresarios. 8 de cada 10 empresarios se manifestaron, muy optimistas con respecto al futuro argentino. Sí. Argentina, y esto ya hablando lo más coloquial posible, es un país muy sorprendente, muy sorprendente, y es muy cambiante. Nosotros mañana por una simple noticia, sea interna o externa, podemos cambiar de aspecto y de visibilidad con respecto a lo que puede pasar en la Argentina. A mí me da la sensación que si se llega, el próximo mes va a ser un mes nuevamente inflacionario, es decir, con la reapertura de la cuestión tarifaria vas a tener quizás un 2,5% de inflación el próximo mes. Pero me parece que si se acelera la marcha de que la gente empiece a notar que hay un cierto camino hacia la desaceleración de la inflación, me parece que los ánimos, por más que obviamente los puentes y sobre todo la realidad es muy pesada para la gente, me parece que la necesidad de la gente de creer en que las cosas van a ir mejor, van a adelantar incluso las mejoras. Mejoras que yo siempre digo, mejoras que pueden venir del corto plazo. Si Argentina no resuelve sus problemas de mediano y largo plazo, está condenada a repetir los problemas en una próxima crisis. Es un círculo vicioso, ¿no? Por parte de los empresarios hay buena vibración, como se dice vulgarmente ahora, y me parece que la gente sobre fin de año puede haber incluso, por estas mejoras en el crédito, en algunos aspectos del consumo, puede haber un ánimo mucho más interesante. Pero repito, en Argentina todo es cambiante, todo es fluctuante y puede, esto que te digo hoy, cambiar por una noticia que no tiene nada que ver con la economía.